Bendiciones y bienvenidos a el episodio número 10 de nuestro podcast Hablemos de Todo. Estamos muy agradecidos con todos ustedes que semana tras semana nos han acompañado desde que comenzamos y al mismo tiempo estamos muy contentos por todos los episodios que están por venir. Estamos contentos de estar en este episodio número 10 que hemos titulado Formas en que Dios habla, porque bueno, en mi vida mucha gente siempre dice, bueno, Dios me está hablando, pero ¿cuál es la forma en que Dios me está hablando? Bueno, y una de las cosas, amor, de que dentro de la iglesia hay un modismo que es bueno, no es malo, pero mucha gente utiliza el cliché de que Dios me habló. Y verdaderamente Dios habla. Amén. Ahora, no siempre Dios habla de una manera audible como todo el mundo quisiera escucharlo, pero hay diversas formas como Dios habla a sus hijos. Yes. ¿Por qué? Porque siempre Dios ha buscado esa interacción con su creación. Dios es un Dios de relación, no de religión. Y en esa relación, el Creador siempre busca tener una relación con su creación, nosotros que somos sus hijos. Sí, y es impresionante como lo que nosotros siempre lo hablamos, pero ver cómo en Génesis, o sea, desde un principio, Dios siempre anhelaba comunicarse, hablar, y cómo Adán y Eva siempre tenían acceso a la voz de Dios. Porque dice que ellos escucharon la voz de Dios que se paseaba durante el día por el huerto y se escondieron, pero ellos podían tener acceso a escuchar la voz de Dios. Y aún con el pecado que vino a romper esa relación, vemos en todo el Antiguo Testamento cómo el Señor nunca abandonó a su pueblo, en el sentido de que siempre había alguien o algo que Dios usaba para hablar, para traer una dirección, para traer una instrucción, para traer un consejo en el momento oportuno. Y para mí eso es fascinante. Y además, luego a través de nuestro Señor Jesucristo, que hoy todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia, pueda tener acceso a escuchar la voz de Dios, pueda tener acceso a tener una relación con Él. Y además de eso, Dios siempre cuando habla en nuestra vida, habla con un propósito. Es decir, así como tú decías ahora, todo el mundo dice, Dios me habló, Dios me dijo, pero verdaderamente la voz de Dios siempre va a producir un fruto en nuestra vida. La voz de Dios siempre produce un fruto de paz, de justicia, de gozo. Siempre hay un fruto de avance en nuestra vida, de paz cuando escuchamos la voz de Dios. Eso es así, amor. Y bueno, vamos a comenzar a ayudar a todas las personas que nos están escuchando, los que nos ven. ¿Cómo Dios habla? ¿Cuáles son las diferentes formas como Dios habla? Bueno, una de las formas como Dios habla es a través de su palabra. Hay muchas formas, pero la palabra más segura de cómo escuchar y discernir la voz de Dios indudablemente es su palabra. Amén. La palabra no tiene error, no tiene margen de que Dios no pueda transmitir su mensaje, porque ya su palabra está plasmada en la Escritura. Por eso es que la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y también para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, Dios habla a través de su palabra, y su palabra es esta Escritura, lo que conocemos como la Biblia. Amor, y es bien importante que entendamos este punto, porque la palabra de Dios
como dijimos, no tiene margen de error. Amén. Si usted quiere conocer a Dios, si usted quiere saber cómo Dios piensa, si usted quiere saber cómo Dios asimila las cosas o lo poco que se nos ha revelado acerca de nuestro Dios, está en su palabra. Amén. Siempre usted, cuando abre la escritura y estás pasando un momento difícil, una circunstancia, Dios siempre de alguna forma u otra nos guía a una escritura, nos guía a un pasaje bíblico, y cuando usted lee esa palabra, algo se activa en el ámbito espiritual, y el Espíritu Santo, que es el que inspiró a todos los hombres y mujeres que escribieron esta palabra, de alguna forma el Espíritu Santo nos habla según la necesidad y lo que estemos pasando en ese momento. Sí, y que es tremendo y es importante que uno entienda, porque hay mucha gente que de pronto uno comparte una palabra y te dicen, bueno, pero eso fue en el Antiguo Testamento o algo así. Entonces, la palabra es la palabra logos, que es completa en su totalidad, que uno la puede estudiar, ver el contexto histórico de los hechos que ocurrieron para entenderla más, conocer a cada persona de la cual la palabra habla, pero también está el momento, como tú decías, en que esa palabra se vuelve rema a nuestra vida, que es cuando el Espíritu Santo agarra esa palabra y la activa, te dice, mira, esta palabra es para esta circunstancia que estás atravesando ahora, esta palabra es yo diciéndote que cambies esta área de tu vida. O sea, la palabra es nuestro espejo para nosotros cambiar, Dios hablándonos directamente de lo que Él es y quién Él es. Y también otra forma en cómo el Señor nos habla es con un susurro. Con un susurro, con su voz como un susurro, y lo vemos cuando el Señor le habló en 1 de Reyes 19:12, le habló a Elías, y dice la palabra que cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, porque dice que Jehová no estaba en el fuego, sino que estaba con un silbo apacible y delicado. El Señor le estaba hablando con un susurro, y muchas veces uno espera como que esa voz va a venir a ser una voz fuerte, que la palabra de Dios dice que la palabra del Señor es como estruendo de muchas aguas. Pero si nosotros escucháramos esa voz, creo que caeríamos muertos al instante, ¿no? Sino que el Señor usa su espíritu para hablarnos con un susurro. En cualquier momento de nuestra vida, Él puede venir y hablarnos de esa manera. Amor, y te soy sincero, esa es una de las formas como a mí Dios me ministra mucho, y es en el silbo apacible y delicado. Amén. Porque muchas veces Dios, nos habla por la palabra, pero cuando viene una visitación del Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo es una voz dulce, es una voz tierna, apacible, delicada, sensible. Es el susurro que escuchó el profeta Elías cuando estaba en la cueva, y esa voz vino con un propósito, y era darle dirección al profeta para que saliera de la cueva de la depresión, de la cueva del desánimo, de la cueva de la frustración, y se activara para continuar con el propósito que Dios tenía para su vida. Y esa voz, mi cielo, es tan importante que nosotros la podamos escuchar, la podamos discernir, porque cuando el Espíritu Santo te habla audiblemente, esa voz te deja marcas. Amén. Marcas, te deja un historial. Y es en los momentos de debilidad cuando te recuerdas de esa voz, que esa voz un día te habló, un día te dio una promesa, esa voz un día marcó tu vida, esa voz un día te inyectó fe. Te dijo, yo estoy contigo, vas a salir de esto. Tu espíritu lo sacó de la tierra, tu espíritu, y lo conectó al cielo. Esa voz, cuando es Él quien te habla, mi cielo, eso es lo más poderoso, poder escuchar el susurro del Espíritu Santo. Sí, y hay mucha gente que de pronto dice, o nos pasa a todos en algún momento, cuando uno recién recibe al Señor, uno quiere, todo el mundo dice, bueno, estoy escuchando a Dios, yo escucho a Dios, pero ¿cómo más puedo, cómo sé yo que Dios me está hablando?
Y hay algo tan simple como esto, que Dios usa a otros para hablarnos. Tremendo. Dios usa a otras personas para hablar a nuestra vida. Y lo vemos a través de la palabra, lo vemos en el libro de los Hechos, lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 10, cuando el Señor dice que le habló a Ananías en visión. Le habló a Ananías en visión y él le respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dio instrucciones, le dijo: levántate, vas a ir a esta calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso. Y fue y le habló a Saulo, el apóstol Pablo después, pero le habló con las instrucciones precisas que el Señor le había dado. Y eso también es maravilloso, porque mucha gente dice: a mí a quien Dios le habla, a mí Dios me habló y Dios ya me dijo, pero también Dios usa a otras personas para hablarnos, ¿verdad? O sea, la voz no es exclusiva para el ministerio quíntuple, no es exclusiva para los profetas, para los apóstoles, para los hombres de Dios que predicamos. O sea, la voz de Dios es para todos los hijos que somos de Dios. Amén. Y es bien importante que entendamos esto, que la voz de Dios puede venir a través de cualquier persona. O en una ocasión recuerdo que antes que nos casáramos, yo hice un viaje a Boston. Y recuerdo que en la iglesia local acá en Miami vino una niña, hija de un pastor, y me dijo: te van a regalar un reloj. Y yo, amén, lo recibo. Pero yo lo dije como jugando. Cuando llego a Boston, me regalan un reloj de escritorio que decía mi nombre, profeta José Amado Morteo. Sí. Y ahí yo dije: wow, verdaderamente que Dios usa a quien se le pegue la gana. Mi vida una vez utilizó a una asna, a una burra, para hablarle al profeta Balaam. O sea, si Dios puede utilizar una burra, ¿qué Dios no podrá hacer con usted o podrá hacer conmigo? Hay muchas fuentes como Dios habla, y a través de otros. Puede ser a través de un niño, puede ser a través de los profetas. Claro, el ministerio quíntuple. El ministerio quíntuple, a través de tu autoridad espiritual. Yes. Dios te puede hablar a través de un líder, te puede hablar a través de cualquier persona. Tu pastor te puede hablar de diferentes formas con diferentes personas. Yo escuché un testimonio de una ocasión de que iba un hombre de Dios caminando enojado con Dios, y cuando de pronto se acercó un borracho y Dios agarró al borracho y le habló al pastor, al predicador, y literalmente era la voz del Espíritu Santo. O sea, no podemos limitar la voz de Dios a una religión, a un grupo de personas. O sea, Dios utiliza a quien Él quiere y lo hace como Él quiere. Así que no podemos limitar la voz de Dios. Y también es bien importante entender algo que pasa muchísimo, especialmente con el ministerio profético. Es que muchas veces mucha gente puede decir, bueno, yo quiero que el profeta me hable, pero que me hable algo preciso de mi vida, que me diga mi dirección, que me diga mi nombre. Yo quiero saber los detalles. Y realmente, aunque valoramos y sabemos que Dios habla de esa manera, porque es un don. Que es el don de palabra de ciencia. Sí, pero también Dios nos habla a través del consejo. Y muchas veces no valoramos el consejo, ¿sabes? Muchas veces no valoramos, o cuando alguien que tiene que ser evidentemente una persona que sepamos que es sabia, que tiene sabiduría, que es una persona madura en los caminos del Señor, muchas veces no valoramos el consejo sabio, cuando Dios también usa el consejo sabio de alguien lleno del Espíritu Santo para hablarnos a nosotros, para traer dirección, exhortación, claridad, consuelo en medio de una temporada que estemos atravesando en nuestra vida. Y también Dios nos habla a través del consejo sabio. La misma palabra lo dice en Proverbios 19:20, cuando dice: escucha el consejo
y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchas veces despreciamos el consejo, pero en el consejo sabio también está la voz de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Amor, y eso es tan poderoso lo que tú estás hablando, porque yo en lo personal, soy yo. Yo como profeta de Dios, yo prefiero que un profeta, que un apóstol, un pastor me dé un consejo con una instrucción, que me dé un consejo con una corrección o con una sabiduría, a yo simplemente recibir una palabra profética y no saber qué hacer con esa palabra profética. También el consejo en el último tiempo, en los tiempos que vivimos, también el espíritu de consejo, como dice la Biblia, que es uno de los 7 espíritus de Dios, hablando de las características del Espíritu Santo. Una de esas características es el espíritu de consejo. Entonces, el espíritu de consejo es tan poderoso, porque la palabra profética te dice lo que Dios va a hacer, pero el espíritu de consejería te da las instrucciones, te da las herramientas, los pasos a seguir, te tira el plano simplemente para que usted lo ejecute y lo lleves a cabo. Por eso es bien importante que valoremos el consejo de hombres y mujeres de Dios, de nuestros padres, del Espíritu Santo. También nuestros padres, si están llenos del Espíritu Santo, del Espíritu. ¿Y por qué? Porque a través del consejo nos podemos evitar muchos dolores de cabeza. Sí, y pues también hay algo muy importante en la palabra que mucha gente dice, bueno, el Padre Jesús, ya el Señor me habló, pero ahora, ¿cómo yo puedo construir una relación con el Espíritu Santo? Porque el Señor nos habla también a través de su Espíritu Santo. Literal. Todo creyente, todo cristiano nacido de nuevo, que recibe a Jesús en su corazón, también recibe al Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo viene a morar en ti y ahora tú puedes tener una relación con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo también va a hablar a tu vida. El Espíritu Santo también quiere hablarte, quiere que tú aprendas en esa relación a escuchar la voz de Él. Y aquí entra un factor muy importante, que la relación con Él es personal. Entonces queda de parte de cada uno en esa búsqueda y en esa relación, aprender a ver cómo es que el Espíritu Santo te habla a ti. En esa relación con Él, uno va aprendiendo a conocer su voz, cómo es que el Espíritu Santo nos habla, cómo es que Él nos dice las cosas, cómo es que uno lo va aprendiendo en esa relación con Él. Claro. Aprender que tu relación con Él es personal y puede ser diferente a la mía. Y yo he aprendido, o uno va aprendiendo, creciendo y madurando en esa relación, cómo el Espíritu Santo te habla a ti. Claro, amor, y es algo, la forma en que el Espíritu Santo habla es algo que es progresivo, porque al principio, cuando tú comienzas a tener una relación con el Espíritu Santo te habla en el interior. No lo escuchas audiblemente, pero es una voz en tu interior que viene a tu pensamiento. Y tú dices, pero como que, ¿quién me está hablando? ¿Soy yo? ¿Es la voz del Espíritu Santo? Y muchas veces, cuando el cristiano no discierne, creen que todo lo que piensan es el Espíritu Santo. Y ahí es a donde mucha gente dice, es que Dios me dijo. No fue Dios quien te habló. Fuiste tú en tu interior, en tu espíritu, creyendo que Dios te habló, pero Dios no te habló. Él te puso un sentir dentro de ti. Ahora, ese sentir, cuando tú tienes una verdadera comunión con el Espíritu Santo, ese sentir siempre va afín con la voluntad de Dios. Amén. Y la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer. En otras palabras, Dios es quien te habla en el interior, pero llega un momento cuando te desarrollas la comunión con el Espíritu Santo, que esa voz interior comienza a ser audible
literalmente dentro de ti y comienzas a escuchar audiblemente la voz del Espíritu Santo, así como tú y yo estamos hablando en este momento. Amén. Eso es poderosísimo. Sí, y otra forma también como el Señor habla, y lo vamos a ver más y ya se está viendo, es que el Espíritu Santo también nos da sueños, nos da visiones, nos da profecía. El Espíritu Santo hoy día habla a través de sueños, visiones, profecía, y esta es una marca y una señal del derramar de su Espíritu. Wow. Cada día más vamos a ver, vamos a escuchar cómo el Señor está hablando al cuerpo de Cristo por medio de sueños y visiones. El Señor lo hizo desde un principio, pero ahora lo va a hacer mucho más, porque el Señor va a traer salvación, sanidad, rompimiento. Cuando tú, por medio de sueños y visiones, la palabra del Señor dice en Hechos 2:17 que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos tendrán sueños. Entonces el Señor también habla a través de sueños, visiones, profecía, y esto lo vamos a estudiar más a fondo en otros podcasts, no es de este episodio específicamente, pero sí queremos dejar claro que también esta es una forma en cómo Dios nos habla personalmente. No todos los sueños son de Dios, pero muchos de ellos sí son de Dios y hay que ponerles atención. Bueno, mi cielo, y otra forma también como Dios quiere comunicarse y se comunica es a través de las manifestaciones naturales. ¿Qué significa esto? El libro de Romanos capítulo 1 versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de lo que de Dios se les conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, mi amor, la naturaleza, todo lo que vemos expresa a Dios. Yes. Cuando yo veo el sol, yo veo a Dios. Cuando veo la naturaleza, a mí me gustan mucho los árboles, la grandeza del mar, palmeras. Cuando veo el mar, cuando veo las estrellas, toda la creación. Dice Pablo que no hay excusa para no decir que Dios no está hablando o que Dios no es real. Yes. ¿Por qué? Porque es una de las formas como Dios habla, a través de la creación. Sí, y también así como hay manifestaciones naturales, todo lo natural, también el Señor nos habla a través de manifestaciones sobrenaturales. Lo vemos siempre en la palabra, todo en la palabra es sobrenatural, lo vemos siempre, el Señor haciendo cosas extraordinarias, y aunque no toda manifestación sobrenatural viene de parte de Dios, porque claro, también el enemigo hace manifestaciones sobrenaturales demoníacas, pero también si tú has tenido una experiencia con Dios sobrenatural, es válida, y nada ni nadie puede quitarte cuando tú tienes una experiencia sobrenatural, que tú dices: yo lo viví, yo lo vi, yo lo experimenté, fue de Dios, vi esto, vi aquello. Es algo tremendo. Lo podemos ver en Moisés, en el libro del Éxodo, cuando el Señor se le apareció a Moisés a través de una zarza ardiente. Eso es sobrenatural, y el Señor le habló a él por medio de esa zarza. Lo vemos también en el caso de Gedeón. La palabra muestra cuando él le pidió al Señor, él le dijo al Señor que él iba a poner un vellón de lana en la era, y dice la palabra en Jueces 6:37 que si eso se secaba, él le dijo al Señor, él le puso al Señor una señal. Y algo que era imposible. Algo que era
totalmente imposible. Y el Señor dice que Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si aún hablare esta vez, solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo un rocío. Él le pidió al Señor esa señal y el Señor lo hizo. Le dio una manifestación sobrenatural para mostrarle que él sí había hablado. También lo vemos en el caso del apóstol Pablo, cuando él dice la palabra que él iba camino a Damasco y el Señor se le apareció. Y el Señor le habló en una experiencia sobrenatural y él lo pudo ver. Y fue ese encuentro que él tuvo con él que le marcó la vida, que lo cambió para siempre. Entonces, que cambió su ministerio, que cambió toda su vida entera. Entonces, Dios puede cambiar nuestra vida a través de una manifestación sobrenatural. Otro caso fue el que tú estabas hablando ahora mismo de el asna y Balaam, que el Señor, la historia es muy poderosa y te la recomiendo que la leas completa, pero fue cuando el Señor le habló a través del asna para que él pudiera obedecer lo que el Padre le estaba diciendo, y eso también es sobrenatural. Otra forma, mi vida, también es a través de los pensamientos. Mira lo que dice el libro de Amós, capítulo 4, versículo 13, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová de los ejércitos es su nombre. Amén. Otra de las formas como Dios habla es se revela a través de nuestros pensamientos, y eso es cuando ya tú estás alineado al corazón, a la voluntad de Dios. Siempre los pensamientos de nosotros van alineados a los pensamientos de Dios. Sí, y que cada pensamiento, muchas veces la voz de Dios, el Señor de pronto te da un pensamiento que viene como un flash. Y tú dices, ya va, pero esto fue un pensamiento mío, fue Dios que me puso esto, esta idea que me acaba de venir. Entonces, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, por supuesto que los pensamientos también el Señor puede hablarte, pero tus pensamientos los tenemos que pasar todos por el filtro de la palabra. O sea, nunca un pensamiento va a ser contrario al carácter de Dios o a su palabra. Es tremendo que hay que aclararlo, porque mucha gente dice, no es que Dios me habló, es que Dios me dijo. O yo pensé. O sea, recuerda que así como Dios habla a través de nuestros pensamientos, nos manda imágenes, señales, mensajes divinos, también las tinieblas nos pueden hablar a través de los pensamientos. Por supuesto, sí. También ahí en la guerra. Carne nos puede hablar a través del pensamiento, y es ahí el problema, a donde hay que saber sintonizar cuál es la voz de Dios, cuál es la voz del enemigo y cuál es la voz de nosotros. Y bueno, y por último, amor, ¿de qué otra forma Dios nos puede hablar? También el Señor nos habla a través de nuestras circunstancias. Muchas veces nosotros decimos, ¿por qué me está pasando esto que me está pasando? Lo vemos en Jonás 1:4, en la vida de Jonás. Cuando estaba pasando todo esto, cuando usted lee la palabra, vemos que muchos de ellos decían, ¿pero por qué nos está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Entonces, siempre en nuestras circunstancias nosotros nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? Pero tenemos que preguntarnos ¿esta circunstancia Dios la está usando para hablarme? Dios quiere hablarme a través de esto que estoy pasando. Hay algo que Dios quiere que yo revise en mi vida, que yo cambie, que yo le obedezca, porque Dios siempre va a usar nuestras circunstancias para llevarnos a Él, para acercarnos a Él, a su voluntad, a su propósito. Cuando tú en verdad quieres, anhelas la voluntad de Dios, el Señor va a usar lo que sea para hablar a tu vida, y muchas veces usa circunstancias para traernos a Él. Lo vemos en el caso de Jonás, la palabra lo dice claramente en Jonás 1:4. Dice que el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave, y el Señor usó esa circunstancia para hablarle a Jonás,
para que Jonás le obedeciera a Dios. Wow, qué tremendo, mi cielo. Bueno, el tiempo se nos ha acabado, pero no queremos terminar sin antes hacer una oración por ti. Si tú eres una persona que nos dice, José, hermana Kindry, no, yo quiero escuchar la voz de Dios. No importa de la forma como Dios quiera expresarse, quiera hablar contigo, lo importante es que usted pueda recibir la voz de Dios. Amor, ¿por qué no haces una corta oración por todas aquellas personas que dicen queremos escuchar la voz de Dios en esta temporada? Sí, yo quiero orar por ti ahora mismo y quiero pedirle al Espíritu Santo que se revele a tu vida, que te lleve a entender que como hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, tienes acceso a una relación para escuchar su voz. Quiero pedirle que a partir de este día tú estés atento a tu vida para que puedas escuchar su voz de manera audible, que puedas experimentar su voz a través de pensamientos, a través de su palabra, que cuando hablas la palabra, cada palabra cobre vida, se haga rema a tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que quiero darte gracias por estar aquí conectado con nosotros, invitarte a que compartas este episodio si ha sido de bendición para ti, que nos dejes aquí en los comentarios lo que has recibido, lo que has aprendido, lo compartas y te conectes con nosotros a través de Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y a través de nuestro canal de YouTube, que acá te suscribas y nos sigas a través de nuestras diferentes plataformas en las redes sociales. Así que nos vemos hasta el próximo episodio.